¿Sabías que hay una profecía en la Biblia que detalla con precisión los eventos clave de la historia de Israel y del mundo, incluyendo la venida del Mesías y el futuro de la humanidad? Se trata de la profecía de las 70 semanas de Daniel, un mensaje asombroso que Dios reveló al profeta Daniel mientras se encontraba en cautiverio en Babilonia. Esta revelación no solo anunció el regreso de Israel a su tierra, sino que también estableció un cronograma profético exacto que nos permite entender el plan divino para el fin de los tiempos. Hoy en día, muchas personas están mirando las noticias, preocupadas por los eventos que sacuden a Israel y al mundo entero, sin darse cuenta de que la Biblia ya había advertido sobre estas cosas hace miles de años. Las guerras, los conflictos políticos y los cambios globales son solo señales de que nos acercamos rápidamente al cumplimiento de las profecías bíblicas. ¿Te has preguntado alguna vez si estamos viviendo en los últimos días? La respuesta podría estar escondida en esta impresionante profecía. En este video exploraremos en profundidad cómo la profecía de las 70 semanas de Daniel se ha cumplido hasta ahora con asombrosa precisión y qué significa para el futuro. Descubriremos cómo este mensaje impacta directamente nuestra vida actual y lo que podemos esperar en los tiempos venideros. Prepárate para un recorrido a través de la Escritura que abrirá tus ojos y fortalecerá tu fe. No te pierdas esta revelación crucial que podría cambiar tu perspectiva sobre el mundo y el tiempo en el que vivimos. Acompáñanos hasta el final para conocer cómo esta profecía se conecta con nuestra vida diaria y lo que debemos hacer para estar preparados. En el libro de Daniel encontramos una de las profecías más asombrosas y detalladas sobre el futuro de Israel y el mundo entero: la profecía de las 70 semanas. Esta visión, dada al profeta mientras oraba e intercedía por su pueblo, revela el plan divino que Dios ha trazado para la redención de Israel y el cumplimiento de los tiempos. Daniel, un hombre justo y temeroso de Dios, clamaba con fervor por la restauración de su nación, que había caído en cautiverio a causa de su desobediencia. Mientras elevaba sus súplicas, el ángel Gabriel fue enviado con un mensaje celestial que cambiaría para siempre su comprensión de los planes de Dios. Dios, en su infinita misericordia, no había olvidado a su pueblo. Aunque Israel había sido llevado a Babilonia como consecuencia de su rebelión, el Señor había prometido restaurarlos después de 70 años. Daniel, al leer las profecías de Jeremías, comprendió que el tiempo del cumplimiento estaba cerca y se humilló en oración. Fue en este momento crucial cuando Gabriel apareció para revelarle una verdad aún más profunda. El destino de su pueblo estaba sellado en un periodo profético de 70 semanas. La profecía establece que estas 70 semanas están determinadas sobre el pueblo de Israel y sobre la ciudad santa, Jerusalén, con un propósito específico: terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable y ungir al Santo de los Santos. Este mensaje divino muestra el profundo amor de Dios por su pueblo y su deseo de restaurarlos por completo. A lo largo de la historia, Israel ha sido testigo de innumerables intervenciones divinas, y esta profecía revela que el plan de redención de Dios sigue en marcha. Desde la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta la venida del Mesías príncipe, la profecía menciona un período de 7 semanas y 62 semanas. Durante este tiempo, la ciudad sería reconstruida en medio de tiempos difíciles. Sin embargo, después de estas semanas, el Mesías sería quitado, un claro anuncio del sacrificio de Cristo en la cruz, quien murió no por sí mismo, sino por los pecados de la humanidad. Este evento marcó el cumplimiento de la semana 69, dejando una última semana aún por cumplirse. Israel, al rechazar a su Mesías, sufrió la destrucción de su ciudad y su templo en el año 70 d.C. por el pueblo de un príncipe que había de venir, una referencia al Imperio Romano. La profecía nos enseña que después de este evento habría un período de pausa, un tiempo en el que Dios dirigiría su atención hacia los gentiles, extendiendo su gracia a todas las naciones. La Iglesia
formada por judíos y gentiles, sería el instrumento de Dios para llevar el Evangelio a todo el mundo, mientras la última semana profética quedaba en suspenso. El plan de Dios no ha terminado con Israel. La última semana de la profecía, conocida como la Semana 70, se cumplirá en el futuro y estará marcada por un pacto que un príncipe futuro, el Anticristo, hará con la nación de Israel. Este pacto traerá un período de aparente paz y seguridad, pero a la mitad de la semana, este príncipe romperá el acuerdo y desatará una persecución sin precedentes contra el pueblo de Dios. La abominación desoladora mencionada en las Escrituras ocurrirá cuando el Anticristo se siente en el templo de Jerusalén, proclamándose a sí mismo como Dios. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo Dios ha tratado con su pueblo de manera justa y misericordiosa. Así como en tiempos de Daniel, cuando la nación estaba en cautiverio, Dios nunca dejó de mostrar su amor y fidelidad. A pesar de la infidelidad del pueblo, Dios permanece fiel a sus promesas. La última semana de Daniel se cumplirá, y será un tiempo de gran tribulación, pero también de redención para Israel. Al final de estos 7 años, Jesús regresará en gloria, destruirá al Anticristo y establecerá su reino de justicia y paz sobre la tierra. Esta profecía no solo tiene implicaciones para Israel, sino para toda la humanidad. Nos recuerda que Dios tiene un plan soberano y que todo lo que está sucediendo en el mundo es parte de su diseño perfecto. Nos desafía a vivir en santidad y a estar preparados para su regreso. La advertencia de Jesús en el Evangelio de Mateo nos insta a velar y a estar atentos a las señales de los tiempos, para que no seamos sorprendidos cuando llegue el cumplimiento final. Así como Dios estableció un tiempo específico para su trato con Israel, también ha fijado un tiempo para el mundo. Cada acontecimiento que presenciamos hoy nos acerca más al cumplimiento de las profecías bíblicas. La restauración de Israel como nación en 1948, el aumento de la apostasía y la creciente hostilidad hacia el Evangelio son claros indicios de que la última semana está cerca de comenzar. Como creyentes, debemos estar firmes en nuestra fe, proclamar el Evangelio y vivir con la esperanza del pronto regreso de nuestro Señor. El mensaje de Daniel es un llamado a la esperanza y a la confianza en el plan de Dios. A pesar de las dificultades, Dios sigue teniendo el control. La historia de Israel nos enseña que la fidelidad de Dios es inquebrantable. Así como cumplió cada palabra dada a Daniel, también cumplirá sus promesas en nuestras vidas. Debemos vivir con la certeza de que el mismo Dios que guardó a Israel a lo largo de los siglos es el mismo que nos guarda a nosotros hoy. En estos tiempos inciertos, es crucial volver nuestros corazones a Dios, buscar su rostro en oración y vivir de acuerdo con su palabra. La profecía de las 70 semanas nos recuerda que el tiempo de gracia que vivimos es una oportunidad para acercarnos más a Dios y cumplir su propósito en nuestras vidas. La pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos listos para el cumplimiento de lo que Dios ha prometido? ¿Estamos preparados para el regreso del Señor? A medida que el mundo avanza hacia su destino profético, debemos aferrarnos a la esperanza de que Dios tiene un plan perfecto. La historia de Daniel nos anima a ser fieles, a confiar en la soberanía de Dios y a vivir con la expectativa de su glorioso regreso. Así como Enoc caminó con Dios y fue llevado sin ver muerte, nosotros también debemos caminar en obediencia y fe, sabiendo que un día seremos transformados y llevados a su presencia. Que esta profecía nos inspire a permanecer firmes, a perseverar en la fe y a vivir con la certeza de que Dios tiene todo bajo control. Su plan es perfecto y su fidelidad es eterna. Sigamos adelante con la mirada puesta en Cristo, esperando con gozo el día en que todas las cosas sean restauradas y su reino sea establecido para siempre. La profecía de las 70 semanas de Daniel no solo es un anuncio profético sobre el destino de Israel, sino también una poderosa lección espiritual para nuestra vida cotidiana. A través de esta revelación, Dios nos muestra su soberanía sobre los tiempos y las temporadas, recordándonos que Él tiene un plan perfecto, no solo para las naciones,
sino también para cada uno de nosotros. Uno de los aspectos más impactantes de esta profecía es la precisión con la que Dios estableció cada evento en la historia de Israel. Desde el decreto para reconstruir Jerusalén hasta la venida del Mesías, todo fue determinado con exactitud. Esto nos enseña que, así como Dios tuvo un tiempo preciso para la redención de Israel, también tiene un tiempo señalado para cada uno de nosotros. En momentos de incertidumbre, cuando sentimos que nuestras oraciones no son respondidas de inmediato, debemos recordar que Dios trabaja en su calendario perfecto. Nuestra fe debe descansar en la certeza de que sus promesas se cumplirán en el momento oportuno. La profecía también revela la necesidad de la intercesión. Daniel, al comprender que los 70 años de cautiverio estaban llegando a su fin, no se cruzó de brazos, sino que oró fervientemente, confesando los pecados de su pueblo y clamando por misericordia. Esta actitud nos desafía a ser intercesores en nuestro tiempo, a clamar por nuestras familias, nuestras ciudades y naciones, entendiendo que Dios responde a un corazón humillado y arrepentido. Otro aspecto vital es la fidelidad de Dios. A pesar de la rebelión del pueblo de Israel, Dios nunca los abandonó. Su amor y fidelidad permanecieron firmes a través de cada etapa de la historia. Esto nos da esperanza en nuestra vida diaria, recordándonos que aunque fallemos, Dios sigue siendo fiel a sus promesas y está dispuesto a restaurarnos cuando volvemos a Él con corazón sincero. Finalmente, la profecía nos llama a estar preparados. Así como Israel esperaba la venida del Mesías, nosotros debemos vivir expectantes del regreso de Cristo. Este llamado nos invita a vivir en santidad, dedicación y fidelidad, sabiendo que el cumplimiento de las profecías bíblicas está más cerca que nunca. Había una vez un pueblo próspero en la tierra de Israel, rodeado de campos fértiles y ciudades bulliciosas. Parecía tenerlo todo: riquezas, seguridad y una herencia espiritual invaluable. Sin embargo, bajo la superficie de esta aparente prosperidad, se escondía una verdad inquietante. A pesar de su abundancia material, el pueblo sufría de una hambruna invisible, una escasez que ni el oro ni los manjares podían saciar. Era el hambre de la palabra de Dios. El profeta Amós, enviado por el Señor, se presentó ante las puertas de la ciudad con un mensaje urgente. Sus palabras resonaron con la fuerza de una advertencia divina en el libro de Amós, capítulo 8, verso 11. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Pero el pueblo, ocupado en sus negocios y placeres, desoyó la advertencia. Continuaron sus festivales y sacrificios, convencidos de que su religión superficial bastaba para aplacar a Dios. Día tras día, Amós caminaba por las calles proclamando la verdad, recordándoles que su seguridad era una ilusión si no volvían su corazón hacia el Señor. Buscaréis la palabra y no la hallaréis, decía con voz temblorosa. Pero los sacerdotes y líderes lo miraban con desdén. Preferían escuchar mensajes de prosperidad y éxito, predicaciones que los hicieran sentir cómodos en su pecado. La verdadera enseñanza de la palabra había sido reemplazada por discursos complacientes y vacíos. Las personas iban de ciudad en ciudad, de santuario en santuario, buscando una palabra que calmara su inquietud. Cruzaban desiertos espirituales, preguntando a falsos profetas, pero en lugar de encontrar vida, solo hallaban palabras huecas y mentiras reconfortantes. El hambre por la verdad los impulsaba a buscar, pero sin dirección, porque habían rechazado la voz del único Dios verdadero. Dentro de este pueblo había un pequeño remanente, hombres y mujeres que aún recordaban los días cuando la palabra del Señor era proclamada con autoridad. Ellos se reunían en secreto, abriendo los pergaminos y clamando a Dios por misericordia. Sabían que la advertencia de Amós era real y que debían volver a los caminos antiguos. Despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, se repetían unos a otros, citando las antiguas escrituras. Pero los días oscuros llegaron como una tormenta inesperada. Las naciones enemigas invadieron,
el templo fue destruido y los príncipes fueron llevados cautivos. En medio de la desolación, la gente clamó por una palabra del Señor, pero ya no había profetas. La voz de Dios se había apartado, y ahora el verdadero hambre los consumía. En su desesperación, recordaron las palabras de Amós en su libro En Amós, capítulo 8, versículo 12. Correrán de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, buscando la palabra de Jehová, y no la hallarán. Esta historia es un reflejo de nuestros tiempos. Vivimos en una era donde la palabra de Dios es accesible como nunca antes. Biblias en múltiples versiones, sermones en línea, libros, estudios teológicos y devocionales a nuestro alcance. Sin embargo, a pesar de esta abundancia, hay una crisis espiritual. Muchos buscan respuestas en lugares equivocados, persiguiendo mensajes de bienestar y éxito, mientras la verdad eterna de Dios es ignorada. La profecía de Amós se está cumpliendo ante nuestros ojos. La predicación centrada en Cristo está siendo reemplazada por discursos motivacionales y humanistas. La gente corre de iglesia en iglesia, de predicador en predicador, buscando algo que les satisfaga temporalmente, pero su alma sigue hambrienta. El enemigo ha sembrado confusión, y muchos han cambiado la verdad por enseñanzas agradables, pero carentes de vida. Sin embargo, al igual que en los días de Amós, Dios siempre tiene un remanente fiel. Aquellos que anhelan su palabra con sinceridad, la encontrarán. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, verso 6, «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados». Hoy es el tiempo de volver a la palabra, de buscar a Dios de todo corazón y de proclamar su verdad con valentía. ¿Cómo podemos responder a esta advertencia profética? Primero, debemos humillarnos ante Dios y reconocer nuestra necesidad de su verdad. No podemos conformarnos con un evangelio superficial. Debemos sumergirnos en la Escritura con seriedad y dedicación. Segundo, necesitamos orar por discernimiento para no ser engañados por falsas doctrinas. Finalmente, es vital compartir el mensaje genuino del Evangelio con otros, recordando que la palabra de Dios es el único alimento que satisface verdaderamente el alma. La historia de Israel nos enseña que ignorar la voz de Dios tiene consecuencias devastadoras. Pero hoy, aún estamos a tiempo de volvernos a Él. Que no seamos encontrados corriendo de un lado a otro, buscando respuestas donde no las hay, sino que seamos aquellos que se aferran a la palabra y la viven cada día. La profecía de Amós es un llamado urgente a despertar, a volver a Dios antes de que sea demasiado tarde. Hoy es el día para decidir si seguiremos hambrientos de la verdad o si permitiremos que Dios llene nuestra vida con su palabra eterna. La elección está en nuestras manos. La profecía de Amós sobre el hambre de la palabra de Dios nos presenta una lección profunda y relevante para nuestros días. En un mundo donde la información abunda, la verdadera sabiduría espiritual escasea. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con la palabra de Dios y cómo podemos aplicarla en nuestra vida diaria para estar preparados en estos tiempos críticos. El pasaje de Amós, capítulo 8, verso 11 al 12, habla de un tiempo en el que las personas buscarán desesperadamente la verdad de Dios, pero no la encontrarán. Esta advertencia resuena poderosamente en nuestra realidad actual, donde el entretenimiento y las distracciones del mundo han desplazado la centralidad de la palabra en la vida de muchos creyentes. La proliferación de doctrinas superficiales, filosofías humanas y un evangelio centrado en el bienestar material han llevado a una generación espiritualmente desnutrida. Aunque la Biblia está al alcance de todos, pocos la estudian con devoción y seriedad. Para aplicar esta lección a nuestra vida, es crucial desarrollar una disciplina constante de estudio bíblico, oración y búsqueda sincera de Dios. En tiempos de incertidumbre, necesitamos anclar nuestra fe en la verdad eterna de la Escritura. La lectura regular de la palabra no solo fortalece nuestra fe, sino que nos equipa para discernir entre la verdad y el error en medio de un mundo lleno de falsedad. El salmista declara en el Salmo 119, verso 105,
Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino, recordándonos que solo la palabra de Dios puede guiarnos con seguridad. Además, esta profecía nos desafía a examinar el contenido que consumimos y cómo éste influye en nuestra relación con Dios. En un tiempo donde las redes sociales y los medios digitales nos bombardean con información, debemos ser intencionales en priorizar el alimento espiritual genuino. La búsqueda de la verdad requiere esfuerzo y dedicación, pero la recompensa es una relación más profunda con Dios y una vida alineada con su propósito. Otra aplicación fundamental de esta profecía es la necesidad de compartir la palabra con otros. La escasez de la predicación bíblica auténtica no solo afecta a los creyentes, sino que también priva al mundo de conocer el mensaje de salvación. Como cristianos, tenemos la responsabilidad de ser luz en medio de la oscuridad, compartiendo la verdad de Dios con amor y valentía. Jesús nos llama a ser testigos fieles de su evangelio y a proclamar su mensaje en todo tiempo y lugar. También debemos estar atentos a los peligros de la complacencia espiritual. Muchas veces caemos en la trampa de la rutina y nos conformamos con una vida cristiana superficial. La profecía de Amós nos advierte sobre las consecuencias de un corazón alejado de la verdad de Dios. Es necesario buscar una relación vibrante y activa con el Señor, priorizando la oración, la comunión con otros creyentes y la obediencia a su palabra. En el contexto de la Iglesia, esta profecía nos llama a un despertar espiritual. Pastores y líderes tienen la responsabilidad de regresar a la enseñanza fiel de las Escrituras, dejando a un lado la búsqueda de popularidad o relevancia cultural. La Iglesia debe ser un refugio donde la verdad de Dios se enseñe con fidelidad y poder, preparando a los creyentes para los tiempos difíciles que vendrán. Finalmente, esta profecía nos recuerda la importancia del arrepentimiento y la búsqueda de Dios con todo nuestro corazón. La hambruna espiritual que se avecina es una llamada de atención para que volvamos a los fundamentos de nuestra fe, reconociendo nuestra necesidad de Dios y su palabra. No debemos esperar a que la escasez sea evidente. Hoy es el día para buscar a Dios con fervor y entrega. En conclusión, la profecía de Amós nos desafía a priorizar la palabra de Dios en nuestra vida, a compartirla con otros y a prepararnos para los tiempos venideros con un corazón firme y decidido. Solo aquellos que buscan sinceramente a Dios serán saciados en medio de la escasez espiritual. Que esta advertencia nos motive a acercarnos más a Dios, depender de su palabra y vivir con integridad en un mundo necesitado de su verdad. Desde tiempos antiguos, el nombre de Enoc ha resonado como un misterio profundo en las Escrituras. ¿Cómo es posible que un hombre haya sido llevado al cielo sin ver muerte? La Biblia nos dice en Génesis 5:24, «Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios». Pero, ¿qué hay detrás de esta historia? ¿Podría la vida de Enoc contener una advertencia profética sobre el fin de los tiempos que pocos comprenden hoy? A lo largo de este video, descubriremos los misterios ocultos tras la historia de Enoc, analizando su relevancia para los tiempos finales y cómo su vida es un reflejo directo de la Iglesia que será arrebatada antes de la gran tribulación. Hablaremos de la sorprendente tipología profética que Dios estableció en la vida de este hombre y cómo su testimonio es un llamado urgente para nuestra generación. Jesús advirtió que en los últimos tiempos vendría engaño, apostasía y confusión espiritual. Sin embargo, la historia de Enoc nos ofrece esperanza y dirección para caminar fielmente con Dios en medio de la oscuridad. Acompáñanos hasta el final de este video, donde revelaremos 3 claves fundamentales que nos ayudarán a entender el papel profético de Enoc y cómo su vida nos prepara para lo que está por venir. No te pierdas esta revelación impactante que cambiará tu manera de ver la profecía bíblica. Suscríbete, activa las notificaciones y comparte este mensaje con aquellos que necesitan conocer la verdad antes de que sea demasiado tarde. Vamos juntos a descubrir el misterio de Enoc y su advertencia para el fin de los tiempos. En lo profundo de los primeros tiempos de la humanidad, antes del diluvio que transformaría el mundo, hubo un hombre cuyo caminar con Dios fue tan íntimo que su vida se convirtió en un misterio celestial. Su nombre era Enoc, y la Biblia nos dice en Génesis 5:24,
Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Enoc no experimentó la muerte como el resto de los hombres, sino que fue arrebatado por el Señor. ¿Qué misterio se esconde detrás de su historia? ¿Por qué Dios se lo llevó? Y lo más importante, ¿qué tiene que ver su vida con el fin de los tiempos? Para entender la profundidad de la historia de Enoc, debemos remontarnos al tiempo de Noé, cuando la maldad de la humanidad había alcanzado su punto más alto. En medio de una generación perversa, Enoc destacó por su devoción y fe. Hebreos 11:5 nos revela que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Este relato no solo nos habla de la fidelidad de Enoc, sino que también nos señala una poderosa profecía que apunta hacia el fin de los tiempos. La vida de Enoc es una sombra profética del arrebatamiento de la Iglesia. Así como él fue llevado antes del juicio del diluvio, la Iglesia será llevada antes de la gran tribulación que vendrá sobre la tierra. En el primer libro, a los Tesalonicenses, 4:16 al 17, el apóstol Pablo dice: «Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire». Enoc es un reflejo de esta promesa gloriosa. Sin embargo, más allá de su arrebatamiento, Enoc también dejó una profecía poderosa sobre el juicio venidero. Judas 1:14 al 15 nos dice: «De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos». A pesar de que vivió en tiempos antiguos, sus palabras tienen un eco profético que resuena hasta nuestros días, señalando la segunda venida de Cristo. Un detalle fascinante en la historia de Enoc es su genealogía. La Biblia menciona que él era la séptima generación desde Adán, un número que en la Biblia simboliza perfección y plenitud. Este detalle sugiere que Enoc representa a la generación que verá el cumplimiento de las promesas finales de Dios. Al igual que Enoc, la Iglesia ha sido llamada a caminar con Dios en santidad y obediencia, esperando el momento de su encuentro con el Señor. Pero la pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos caminando con Dios como lo hizo Enoc? En medio de un mundo lleno de corrupción y engaño, Enoc nos muestra el camino de la intimidad con el Creador. Su vida nos recuerda que es posible vivir una vida apartada para Dios en medio de un mundo caído. Su fe, su obediencia y su relación cercana con Dios son un ejemplo para todos nosotros. El relato de Enoc también nos invita a reflexionar sobre nuestra preparación espiritual. Jesús advirtió en Mateo 24:44: «Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis». La vida de Enoc nos muestra la importancia de estar listos en todo momento para el regreso del Señor. La pregunta es: ¿estamos viviendo cada día con la expectativa de su venida? Enoc nos enseña que nuestra relación con Dios debe ser constante, no ocasional. No se nos dice que caminó con Dios solo en momentos de dificultad, sino que su caminar fue continuo. Esto nos desafía a mantener una vida de oración, lectura de la palabra y comunión con el Señor todos los días. La fidelidad de Enoc es un llamado a permanecer firmes en la fe, a pesar de las circunstancias que nos rodean. Además, la profecía de Enoc sobre el juicio de Dios nos recuerda la urgencia de predicar el Evangelio. La segunda venida de Cristo es inminente, y Dios nos ha dado la responsabilidad de advertir a otros. En la segunda epístola de Pedro 3:9 nos dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Enoc, a través de su vida y su profecía, nos desafía a proclamar la verdad del Evangelio con valentía. La historia de Enoc
nos deja una profunda lección espiritual con una relevancia impactante para nuestra vida actual. Enoc fue un hombre que caminó con Dios en medio de una generación corrupta y malvada, y su testimonio es un llamado a cada uno de nosotros a vivir en obediencia y comunión constante con el Señor. En Hebreos 11:5 se nos dice que, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Esta declaración nos muestra que la clave de su vida fue una fe inquebrantable y una relación diaria con Dios. Hoy en día, vivimos tiempos de gran incertidumbre y caos espiritual. Al igual que en los días de Enoc, nuestra sociedad está llena de injusticia, pecado y alejamiento de los valores divinos. Sin embargo, su historia nos enseña que es posible caminar con Dios aún en medio de la oscuridad. Enoc no se conformó con la cultura de su tiempo, sino que decidió vivir una vida separada y consagrada al Señor. Esto nos desafía a preguntarnos: ¿estamos caminando con Dios o estamos dejándonos llevar por las corrientes del mundo? Enoc también nos enseña sobre la importancia de la fe activa. No basta con tener conocimiento de Dios. Es necesario vivir una vida de fe que se refleje en nuestras acciones diarias. Santiago 2:17 nos recuerda que así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Enoc aplicó su fe en cada área de su vida, confiando en la guía divina y obedeciendo la voz de Dios. Hoy, nosotros también debemos cultivar una fe que impacte nuestra forma de vivir, trabajar, tomar decisiones y relacionarnos con los demás. Otra lección poderosa que podemos extraer de la vida de Enoc es la necesidad de prepararnos para el retorno de Cristo. Su arrebatamiento es un reflejo directo del arrebatamiento de la Iglesia, que se menciona en la primera carta a los Tesalonicenses 4:16 al 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La historia de Enoc nos recuerda que debemos estar espiritualmente preparados para el inminente regreso de Cristo, viviendo una vida en santidad y expectación. En la actualidad, la tecnología, las distracciones y el materialismo pueden alejarnos de nuestra relación con Dios. Sin embargo, la historia de Enoc nos exhorta a buscar intencionalmente la presencia de Dios cada día. Esto implica oración constante, meditación en la palabra y una vida de obediencia. Si deseamos ser parte del arrebatamiento, debemos seguir el ejemplo de Enoc y caminar fielmente con Dios. Finalmente, Enoc también nos enseña sobre la necesidad de proclamar la verdad de Dios. Judas 1:14 al 15 nos dice que Enoc profetizó acerca del juicio de Dios contra los impíos, demostrando su valentía para hablar la verdad en tiempos difíciles. Como creyentes, tenemos el deber de compartir el Evangelio y advertir a otros sobre la venida de Cristo, invitándolos a arrepentirse y buscar una relación genuina con el Señor. La historia de Enoc es un llamado a vivir una vida de fe, santidad y preparación para la venida del Señor. Es una inspiración para cada creyente a caminar con Dios, a no conformarse con el mundo y a mantener la esperanza en la promesa del arrebatamiento. Que sigamos su ejemplo y perseveremos hasta el final. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video, donde exploramos la fascinante profecía de Enoc y su relación con el fin de los tiempos. Esperamos que esta enseñanza haya sido de bendición para tu vida y que, al igual que Enoc, anheles caminar cada día más cerca de Dios. Recuerda que el arrebatamiento es una promesa real y nuestra preparación debe ser constante y con un corazón lleno de fe. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho, para que no te pierdas ningún contenido que edifique tu vida espiritual. Dale me gusta a este video si te ha bendecido
y compártelo con familiares y amigos para que también puedan ser edificados con esta poderosa palabra. No olvides dejarnos tus comentarios. ¿Qué parte de la historia de Enoc te impactó más? ¿Cómo crees que podemos aplicar su ejemplo en nuestra vida diaria? Nos encantaría leerte y compartir juntos el conocimiento de la palabra de Dios. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, Cristo viene pronto. Mantente firme y velando, porque nuestra redención está cerca. Dios te bendiga.